Hablamos mucho en nuestra sociedad respecto a cómo incluir a todas las personas, por temas de género, de diferencias culturales o incluso raciales, en temas de discapacidad, pero no hablamos de los viejos. Inés Castro Almeida, con quien voy a hablar ahora, se dedica a entender y a ver cómo hacer para que las personas mayores sean parte integral de nuestra sociedad y estén en la vida durante toda la vida. Esto es Aprender de Grandes, el podcast donde comparto lo que aprendo mientras intento aprender durante toda la vida y lo que converso con gente que admiro. Hola Inés. Hola Jerry. ¿Cómo va? Muy bien. Tengo muchas ganas de conversar ya hace bastante tiempo y me intriga un montón, para empezar la conversación, ¿cómo es que te metiste en esto de las personas mayores? ¿Cómo te picó el bichito del tema? Mira, creo que la inspiración de adentro con el tema tiene que ver con unas personas mayores muy especiales en mi vida, que eran las personas mayores de mi familia. Eran increíblemente curiosas, viajeras, inventaban buenos programas, siempre era entretenido lo que nos proponían y creo que eso, sin darme cuenta, quedó dentro mío. Después, durante mucho tiempo no pensé más en el tema, siempre me ocupé de temas sociales, de infancia, de niños, de mujeres, de género, pero nunca había pensado a las personas mayores como un grupo social, hasta que llegué a la Fundación Navarro Viola, y ese era uno de los temas de la fundación, y como yo no sabía nada, les pedí si me daban 2 semanas para estudiar. Quería solo leer y estudiar. ¿Eso antes de empezar o una vez que empezaste ya en tu rol? Una vez que empecé, mis 2 primeras semanas quería que fueran de estudio. Y me sorprendió mucho ver la poca información que había sobre el tema. Sobre todo en Argentina y actualizado. A mí me interesan mucho los datos. Si hay algo que sirvió mi paso por Londres y estudiar ahí es que los datos son importantes. Y me sorprendió ver que había muy poca información actualizada, además de un grupo de 6 millones de personas mayores. O sea, no estábamos hablando de poca gente. Uh-huh. Así que le propusimos al Barómetro de la Deuda Social la posibilidad de hacer un capítulo sobre personas mayores. Así como tenían infancia, dijimos queremos saber quiénes son las personas mayores en la Argentina. ¿Qué es el Barómetro de la Deuda Social? Es un estudio, uh-huh. Es una encuesta a nivel nacional que es un observatorio que tiene la UCA. Lo hacen en todo el país, en centros urbanos, sobre muchos temas. Hay un capítulo que está dedicado a la infancia y a partir de esto se empezó a dedicar uno a personas mayores. Uh-huh. Y ahí empezaron a salir una cantidad de datos, de información, de cosas que no esperábamos, que me atraparon. Y también lo que hubo fue un clic, además de esto de empezar a entrar en el tema, y ese clic fue una vez, también en la Fundación Navarro Viola, hicimos un desayuno con personas mayores que habían estado haciendo un proyecto en el Museo Malva. Y alguien me había contado sobre ellos, los invité a un desayuno y les pregunté cómo habían sido convocados para ese proyecto que había terminado. Y entonces me contaron que había aparecido un aviso en La Nación y otro en Clarín diciendo convocamos a personas mayores de 60 años. Y uno de ellos me aclaró de que tuvo que llamar porque pensó que era un error tipográfico lo de mayores, que nadie convoca a personas mayores. Y yo le pregunté al resto quién más había pensado que era un error y casi todos lo habían entendido así. Y para mí ese fue claramente mi clic. Dije, ¿de verdad tan mal estamos que incluso en algo impreso? Porque no era, lo escuché en la radio, no entendí bien. O sea, un aviso impreso y uno pensar que no, que a los mayores no se los convoca. A mí en ese momento me dio ganas de cambiar esto. O sea, lo tengo muy claro como un puntapié inicial. Así que seguí estudiando, seguí hablando con mucha gente. Y lo sigo haciendo. Soy una exploradora del tema. Está bueno. Como vamos a hablar de personas mayores, me gustaría, hay una definición, ¿es mayores de 60 igual personas mayores?
¿Hay un acuerdo de nomenclatura en esto o no? Bueno, es una de las cosas más difíciles y creo que por eso también, eso demuestra también que poco tratado está el tema. No hay consensos, la verdad. Yo muchas veces, por seguir una línea, tomo el de Naciones Unidas, que habla de personas mayores y las considera a partir de los 60 años. Uh-huh. Pero dicho esto, la verdad es que la mayor parte de las investigaciones hoy dicen que la edad cronológica no es exacta. Tiene que ver mucho más con las trayectorias de vida de la gente. Y la actitud quizás, ¿no? La actitud, lo que está pasando, lo que está viviendo. Entonces, a mí a veces me gusta jugar un poco también y relativizar. A veces hablo de las personas mayores de 50, como hace Sebas Campanario. A veces digo 60, a veces digo 65, porque me parece que no hay que atarse tanto a una frontera cronológica. Claro. Para mí siempre los viejos, y digo viejos a propósito, uh-huh, con intención, eran la gente que tenía 15 años más que yo. Sí, y eso se va corriendo. Fue durante toda la vida, con lo cual nunca voy a llegar a ser viejo con esa definición. El nombre, mira, el nombre es otro tema. La verdad que es difícil encontrar una palabra. Hay varias, en general, ninguna identifica a todos. Yo me llevé una sorpresa con viejos. Primero leí un estudio de Julieta Odone que decía que muchas personas aceptaban eso como una definición. Y viejos. Uh-huh. Y lo decidí probar. A veces funciona, a veces no tanto, pero no es que hay otras alternativas o consensos ya acordados. Yo creo que los tenemos que ir buscando y mientras tanto ir probando. Sí, porque casi todas las etiquetas tienen connotación negativa en muchos casos, ¿no? Sí, bueno, a mí la que menos me gusta es clase pasiva y es increíble cómo sigue estando. La clase pasiva. Otra que no me gusta nada es abuelos. Es increíble como incluso en los medios de comunicación, con periodistas formados, se refieren a personas que además no conocen su vínculo, porque pueden ser personas que no tienen... De hecho, hay un porcentaje muy alto de personas mayores que no tienen nietos. Yo había escuchado un 30%, no está confirmado, pero alguien me dijo... Suena un poco alto. Suena un poco alto, pero alguien me dijo no está tan lejos de lo que es. O sea que, digo, ya estamos hablando, de nuevo, de números importantes, como para empezar a repensar eso, cómo nos llamamos y nos referimos. Claro, o sea que hoy Argentina tiene un poco más de 40 millones de habitantes. Decías que hay 6 millones de adultos mayores. Supongo que serán los de más de 60 en este caso. Sí, más de 65. Más de 65. Más de 65, que sí. Es un 15% más o menos, Exacto. Entre 12 y 15% de la población. Sí, y esa es la foto. Lo increíble es cuando ves la película, el crecimiento es impresionante. Yo soy muy mala en gráficos y en datos duros, pero tengo que decir que cuando ves los gráficos y lo que se viene, digamos, impresiona, porque a mí lo que me impresiona es ver cómo eso crece, es el grupo social que más crece, y cómo veo que el resto de todos nosotros y la sociedad va para otro lado. Para darte un ejemplo, hay la cantidad de pediatras que se reciben versus geriatras, ¿no? Y va a haber mucho más niños y adolescentes en el 2050 que personas mayores. Y sin embargo, como todo el funcionamiento... Va a haber menos chicos. Menos chicos que personas mayores. Que personas mayores. Entonces, yo digo, por ejemplo, no sé, las personas que hoy, no quiero desincentivar a ninguna vocación de pediatra, ¿no? Pero digo, esta información la tienen uno cuando piensa en sus perspectivas laborales, por ejemplo. O mismo, no sé, abrir un colegio hoy. Yo lo pensaría 2 veces. Me parece que los números nos están diciendo otra cosa. El gran tema es... O sea, en vez de abrir un colegio habría que abrir algo que acomode adultos mayores. Y digo, si estamos pensando en potenciales clientes y demás, claramente tenemos que empezar a mirar esto de una manera distinta. Sí, igual creo que la gente que decide ser pediatra, no sé si lo hace con un análisis de mercado, sino le gustan los chicos, le gusta la salud y junta esas dos cosas da pediatra. Sí, bueno, pero también tenés que tener en cuenta si vas a tener pacientes para atender, ¿no? Claro. Y tal vez lo pueden pensar los indecisos o los que no tienen una vocación tan marcada, pueden mirar un poco y... Digo, porque no es solo un tema de cantidad de personas, es un tema de... También creo que va a haber mucho por innovar, por explorar, por investigar en el tema del envejecimiento que hoy recién estamos empezando. Claro. Entonces, Decías que no te gustaba que le dijeran abuelos...
porque a veces no son abuelos. ¿Era esa la razón o no te gusta por otra razón esa etiqueta? Bueno, no me gusta a mí, no le gusta a un montón de gente, quiero aclarar, porque Sí. muchas veces cuando digo es porque otras personas mayores me lo han dicho. Sí, porque también me parece que, digo, primero, ¿por qué no decirle por el nombre? Digo, me parece que también tenemos otras denominaciones que señor, señora y demás, y se pueden usar. Y me parece que tiene un tono peyorativo, aunque parezca cariño, porque además hay personas mayores que nunca le dirías abuelo, por ejemplo. No sé, digo, a Borges, ¿le hubieses dicho señora, abuelo? O sea, Sí, ¿no? a Mick Jagger le dirías abuelito. Digo, ¿por qué esa gente no? A veces, porque a esa gente sí te parece una falta de respeto o no entra dentro de tu idea que es una persona mayor. Pero son temas que uno tiene, el otro no tiene por qué hacerse cargo de esos estereotipos. Sí. Entonces, resumiendo lo que escuché hasta ahora, los adultos mayores, pongamos el límite donde pongamos cronológicamente, son un montón, una parte importante de la sociedad, cada vez más mirando la película. Y esencialmente no los miramos, los nombramos raro. ¿Qué más? ¿Qué aprendiste en este tiempo de mirar a este segmento y tratar de hacer algo con ellos? Mira, una de las cosas que aprendí es que no hay vejez, hay vejeces. Ajá. Es tal la diversidad, porque si nos imaginamos en la niñez, imagínate un niño que nace en Ciudad de Buenos Aires y otro que nace en La Rioja. Esos niños ya van a tener diferencias por el lugar donde viven, por las oportunidades educativas, de salud, por las familias, por todo lo que les va a ir pasando. A ellos les pasa la vida, les ocurren un montón de cosas. Cuando tienen 65, esas diferencias se amplificaron un montón en sus trayectorias vitales. Entonces, cuando hablamos de las personas mayores, hablamos como de un genérico que en realidad engloba un montón de gente muy diferente. Además, hablamos de personas mayores con un periodo hoy tomamos 60, 80 años, son 20 años. Cuando uno lo mira del otro lado, eso es niñez, es adolescencia, digamos, tenemos muchas más categorías y matices para otras etapas de la edad. En cambio, para esta, a mí siempre me asombra que hasta Facebook mete a todos en la misma bolsa, porque cuando vos pautás un anuncio en Facebook, Instagram, por ejemplo, tenés categorías cronológicas que van casi, creo que es 18 a 20, 20 a 22, 22, son súper fino ahí. Súper finas. En cambio, llegás a 65 y ponen y más. Y más. Como si fuera... Claro, todo lo mismo. Todo lo mismo. Y eso creo que es un error porque no nos deja ver un montón de realidades muy diferentes y nada, nos perdemos esta riqueza que tienen las personas mayores. Otra cosa que aprendí es que los datos sobre las personas mayores son muy contraintuitivos. Yo me llevé muchas sorpresas de pensar que la cosa era de una manera y terminaba siendo de otra. Por ejemplo, probablemente una de las que más me sorprendió es... ¿vos qué dirías? A ver, te voy a preguntar a vos. Dale. Ya me estoy predispuesto a decirlo antiintuitivo, sí, claro, es verdad. Pero no importa. Tendría que haberlo testeado, pero es verdad. ¿En qué tipo de hogares se dan las mejores condiciones de vida para las personas mayores? Dame opciones. Cuando en hogares intergeneracionales, cuando están rodeados de familia, con nietos, hijos, o cuando viven con una persona de su edad. Y mejores condiciones, me cuesta imaginarme. ¿Qué es? Mejores condiciones de contención, de cuidado, de compañía. Sí, todo eso, podrías englobar todo eso. Y yo diría, si viven con sus familias más jóvenes, o sea, sus hijos, sus nietos, deberían estar más cercanos que si viven en un geriátrico, para ir a otro extremo de impersonalidad, ¿no? Pero no sé si existe la palabra impersonalidad, la acabo de inventar. Pero, ok, la tomamos. Sí, no sé. Bueno, las peores condiciones de vida se dan en hogares multigeneracionales. Mira. Parece, eso es contraintuitivo en un punto. Uno imaginaría que alguien rodeado por su familia, pero la realidad es que eso no pasa, o es lo que dicen las personas mayores que no sucede. Y las mejores condiciones de vida se dan cuando viven con un coetáneo, una persona de su edad, que puede ser su pareja, un hermano, un amigo. En la pregunta no estaba geriátricos porque
En estos estudios con los que yo trabajé, eso no se contabiliza porque solo el 4% de las personas mayores hoy viven en instituciones. Es muy bajo ¿no? Lo que pasa es que siempre es una imagen a la que tememos, entonces está muy presente, y no digo que no es una realidad que haya que mirar, pero la verdad es que las sociedades latinas queremos vivir en nuestras casas, envejecer en nuestras casas. Y eso es lo que sucede con la mayoría. A veces no se puede, a veces no se da. Y creo que también ahí es otro de los temas que hay que trabajar mucho, porque si fuera una elección para alguien, no tiene tantas opciones hoy, o debería poder tener más. ¿Y entienden por qué prefieren vivir con gente de su propia edad que con sus familiares más jóvenes? Bueno, porque en ese estudio no se ahonda, pero nosotros volvimos con la pregunta a muchas personas mayores y muchos hablaban de que perdían espacios. De hecho, muchas historias tenían que ver con, yo tenía el cuarto principal y... Ahora me mandaron a otro lado. Me fui pasando. Parece que molesto, eso se repite mucho, la idea de molestia. Mis horarios no son los de mis nietos. Lo ideal, o lo que dicen muchas personas mayores, dicen cerca pero separados. Esa es una buena combinación de estilo de vida. Entonces aprendiste que hay muchas vejeces, aprendiste estas cosas antiintuitivas de los datos. ¿Alguna otra que te acuerdes o que quieras comentar? Que los estereotipos lastiman y pueden lograr que sea una autoprofecía cumplida, ¿no? Porque esta idea de que las personas mayores están enfermas o hay que sobreprotegerlas, o mejor si están en casa, tenemos generalmente, y los hijos hacemos mucho, hincapié en la seguridad, cuando... Eso se lo transmitimos a las personas mayores, muchas se quedan en su casa, y cuando te empezás a quedar en tu casa... Entras en un círculo donde probablemente te termines enfermando y termines, digamos, dándole la razón, pero no por lo que creías, ¿no? Sino justamente porque yo he escuchado y lo he visto casos de alguna persona mayor que se ha caído en la calle y gente ayudando diciendo... Pero abuelito, usted se tiene que quedar en su casa, por ejemplo. Es un mensaje muy complicado. Incluso los profesionales de la salud, muchas veces sus recomendaciones, ahora eso está cambiando, y es verdad que está cambiando, pero muchas veces con esto de que no se rompan nada, o sea, les pedimos que se queden seguros, y eso tiene un montón de implicancias, porque las personas mayores quieren estar en la vida como todos. Claro. Una de las cosas que me pasa pensando en estos temas, aparte de que los viejos son los que tienen 15 años más que yo siempre. Cuando mi viejo tenía mi edad actual, para mí era re viejo. Y yo ahora me considero pendejo. Me considero un nene todavía, por ahí ya con algunas canas en algún lugar, pero por adentro me siento tan inmaduro, con dudas, con un montón de cosas que hace un tiempo atrás. Yo no sé si eso es porque mi viejo también se sentía así cuando tenía mi edad, o porque los tiempos fueron cambiando también y se fue de alguna manera corriendo la edad en la cual uno empieza a tener pensamientos entre comillas de viejo con el estereotipo que no nos gusta, ¿no? ¿Tenés alguna mirada de eso? ¿Es un cambio de época o es simplemente que a todos nos pasa lo mismo en cada...? Creo que son las dos cosas. O sea, claramente hay un cambio de época porque nos están pasando muchas cosas, porque estamos atravesados por la tecnología. Creo que nos permitimos expresar más, pero yo estoy segura que tu viejo tenía dudas y tenía o sea, seguramente tenían más en común de lo que vos ahora podés percibir. Lo que pasa es que hay una distancia generacional. El otro día alguien decía, me río de los chistes de mi viejo 30 años después. Mirá. Me pareció una expresión muy buena, ¿no? Porque nos cuesta llegar hasta ahí. Antes no nos entendía. No nos entendía, digo, si uno se pudiera encontrar en un momento en la misma edad, a mí me encantaría poder hacer ese experimento, porque yo creo que hay muchas cosas que son comunes y otras que nos diferencian. A mí lo que siempre me asombra cuando la gente dice yo me siento joven, yo me siento viejo, digo... sobre qué parámetros estamos hablando, ¿no? Porque ¿qué es sentirse joven y qué es sentirse viejo?
Yo creo que el problema es que la categoría viejo está lleno de connotaciones negativas, pero que no debería ser así, porque hay personas, por ejemplo, de 60 años o de 70, que probablemente en un montón de aspectos sean más jóvenes que yo, que tengo 43. No lo dudo, las conozco a esas personas, claro, o sea sí, que... sí, sí. Entonces digo, ¿ves? ¿Pero qué parámetros tomamos? Los físicos, los psicológicos, la energía, el ánimo. Me parece que son cosas que uno termina englobando en una definición muy rápida. Y a mí me gusta mucho, te voy a dar una para que, además de que te sientas pendejo, Uh-huh. te sientas esto. A mí me gusta mucho esta categoría que se llaman los perennials. Es una definición a la que llegué leyendo sobre el tema. Lo inventó, se llama Gina Appel, que es una persona que hace marketing en Silicon Valley. Y ella se empezó a preguntar por qué todos estábamos tan seteados, especialmente en marketing, con el tema de las edades cronológicas. ¿Por qué todo era por décadas o incluso menos de 40 a 45, cuando en realidad la mayoría de nosotros nos sentimos mucho más identificados por nuestros intereses, por nuestros gustos, por los estilos de vida que tenemos? O sea, y eso en muchos casos cruza las edades. Entonces ella inventó perennials, que viene de perenne, la idea de vivir la vida como un continuo, de no estar cortándola por estaciones o por décadas, y la posibilidad de estar conectados, de seguir siendo relevantes, tengas la edad que tengas, de tener amigos de todas las generaciones. A mí me parece un concepto precioso. Yo me siento mucho más identificada con eso que con la idea tan binaria de joven-viejo. O sea, sí. Yo cuando pienso en cómo medimos la edad, que la medimos cronológicamente por tradición, o sea, te preguntan qué edad tenés, decís cuántas vueltas al sol diste, esencialmente. Que está bien, es una convención cronológica y es objetiva, es fácil de medir, etc. Pero la verdad, como vos decís, que hay gente que vive hace más años y es más joven que uno en espíritu. Entonces, ¿cómo medir eso otro? Y lo que yo me pongo a pensar es una que a mí me parece candidatos, ¿no? Que te tiro candidatos a cómo medir esto. Uno es capacidad de asombro. O sea, cuando ya no te asombra más nada es porque ya viste demasiado y por ahí no tenés los ojos del nene, ¿no? En el sentido del que estamos hablando, de la edad, de la persona joven que, wow, mira eso. Esa es una capacidad de asombro. La otra es, uno diría, capacidad de aprender o ganas de aprender más que capacidad, yo diría. Es casi la motivación para aprender, eso es otra. Una que a mí me gusta mucho es la sensación que lo más lindo está por venir. Cuando una señal de que uno está viejo es que ya añora más lo que pasó, que espera con ansias cosas que están por suceder o inclusive lo que le está sucediendo ahora. No sé si poner la energía que uno tiene para hacer cosas, no una energía física, porque obviamente el cuerpo no es lo mismo que cuando teníamos 20 años más adelante, aunque yo sé que está Mick Jagger, pero no hay muchos como Mick Jagger. No, pero bueno, también lo usas distinto. A veces de joven tenés yo pienso el extra de energía que tenía, claro. Pero si ahora lo pienso, no la usaba, digamos, de una manera tan... Hoy una persona puede medir su capacidad energética de una manera, invertirla estratégicamente y eso puede tener un resultado maravilloso. Sí. Yo creo que todas estas son mejores candidatos que la edad cronológica. Totalmente. Para definir en la edad que está uno. Y lo lindo de esto es que uno puede enjuvenecer. O sea, mientras que la edad cronológica es el paso del tiempo y cada vez va sumando, acá uno puede tomar decisiones en su vida que lo hagan más joven. O sea, de abrirse a ciertas cosas, de... Sí, yo no en general no me gusta pensar en que uno es más joven. En realidad a eso, digo, estoy de acuerdo con tus categorías. Uh-huh. Le agregaría una para mí que es la capacidad de estar en el presente. Para mí esa es la capacidad... Los jóvenes, si estás en presente, ¿sos más joven? ¿Son más jóvenes? No sé por qué, claro, pero es que yo no lo pienso de ser más joven o más viejo, sino de decir en qué momento de tu vida estás, digamos. Es decir, me parece que estar en el presente, por lo que hablabas de preocuparse por el pasado o estar muy expectante por el futuro. Me parece que tengas la edad que tengas, eso te puede pasar, porque una persona de 25 también puede estar muy preocupada por su pasado y puede estar muy preocupada por su futuro. Pero, digo, algo que te puede volver como muy auténtico en la época en que vivís es vivir en el presente. Eso me parece que es
un indicador relevante para esto. Sí. El otro gran tema son las normas sociales que tenemos, que no se van ajustando con el cambio de la pirámide, el cambio de la expectativa de vida, el cambio de un montón de cosas. Cuando yo era chico, alguien que llegaba a los 60, 65, bueno, ya está para jubilarse, ya está para descansar. Sí. Es como que en la vida hay que descansar. Ya tendré tiempo de descansar cuando me muera, digamos. Pero, y ahora alguien de 65 en general está, o sea, podría estar, y muchos están, quizás en el pico de su vida, en el momento de más productividad y ganas y energía de hacer cosas. Y la edad jubilatoria sigue siendo 65 y 60, o creo que está por ahí, ¿no? No sé si cambió mucho eso. Sí. Y es la misma de siempre. Sí, eso es muy increíble para mí. Y digo, ahí para mí sale la palabra, digamos, el tema de si la jubilación es una obligación o es un derecho, ¿no? Porque hay muchísima gente que quiere su jubilación, que además la quiere ejercer en estos de 60 y 65 años, y hay muchísima gente que no. Lo que pasa es que es un tema complicado, es difícil de tratarlo, digamos, públicamente, porque, bueno, de hecho, hay políticos que lo han intentado, no solo acá en Argentina, sino en otros países. Y ¿de mover la edad o de cambiar? De cuestionar la edad, de mover la edad, y ha sido muy complicado. Y que políticamente es difícil porque los que sienten que tienen el derecho adquirido de poder a los 65 descansar, si esa era su expectativa, de repente que te digan tenés que trabajar 5 años más cuando no es lo que querés. Bueno, pero ¿qué pasa con empezar a tener la opción de poder hacerlo? Casi, de hacerlo. Porque hoy hay algunas que son jubilaciones forzosas, ¿no? O sea... hay dos tipos de jubilación. Vos también podés jubilarte y depende dónde. Por ejemplo, entiendo, es bastante complicado, lo previsional no es mi tema, así que solo voy a decir lo que entiendo es, hay una parte formal del tema, que vos podés jubilarte, pero después la empresa te puede volver a recontratar. Pero bueno, digo, implica una cantidad de trámites en vez de hacer un continuo. Entiendo que el Estado no puede, por ejemplo, contratar personas que están jubiladas, aun cuando tenían la capacidad, o pueden ser las personas más idóneas en el caso. Puede ser que me equivoque, pero algo de esto tiene. En las universidades, en muchas, no digo en todas, conozco muchos casos donde ha sido una invitación más que explícita a retirarse, cuando eran casos de personas que tenían mucho más tiempo para preparar sus clases en temas que uno, digamos, podría decir tenían toda la relevancia porque la han ido masticando y repensando durante todo ese tiempo para poder, digamos, brindar lo que tenían para compartir. Y la sabiduría acumulada de todos esos años. Sí, ¿no? Exacto. Por eso digo, no es un tema solo de ser buenos con las personas mayores. Yo creo que como sociedad nos perdemos un montón de cosas por estar atados a unos parámetros que perdieron relevancia porque la vida cambió, porque vivimos más años, porque además vivimos de manera diferente, tenemos la tecnología que no teníamos antes. Entonces, ¿por qué no puede existir una opción mucho más válida, digamos? Que los que se quieran jubilar se jubilen, y eso me parece que es un derecho y es una opción válida, y los que no quieren hacerlo, que no lo hagan. Y más allá de lo formal, hay una presión social también, ¿no? Yo he escuchado cuando a alguna de estas universidades les pregunté por qué invitan a irse a los profesores de más de 70. Hay excepciones, ¿no? Quiero decir cosas porque nombran a unos, no me acuerdo cuál es el título. No es emérito o algo así. Digo, porque siempre alguno va a decir, yo tengo un profesor que tiene... Sí, pero ese profesor es uno que recibió específicamente, pero no es digamos, algo común. Está esta idea de que hay que dejarle lugar a los jóvenes. Yo digo, ¿de verdad no tenemos nada más creativo que pensar? O sea, yo no tengo la solución, pero sí tengo la invitación a repensar esto, porque me parece, si no, yo siento que es como no sé, me lo imagino gráficamente como una fuerza que va empujando y que necesariamente saca a otros del sistema, y digo, ¿tiene que ser así? O sea, ¿realmente se tienen que retirar las personas mayores para que los jóvenes tengan oportunidades? ¿O podemos hacer un giro en todo esto, una vuelta y repensar cómo también las personas mayores le pueden brindar oportunidades? Y te voy a contar un caso concreto que surgió el otro día.
Mariana, una amiga, me contó que su padre trabaja en el CONICET. Es una persona muy valiosa porque trabaja un tema muy específico, pero bueno, que en alguna medida se tiene que ir retirando. Y nosotros pensábamos, ¿cómo eso se puede reconvertir? ¿No? No solo en el área específica de su investigación, sino en, por ejemplo, todo el aprendizaje que él hizo durante, 50 años en cómo escribir papers, los documentos para las revistas científicas, que no es una cosa que por ser joven o tener 20 años vos lo sabés automáticamente. Cómo buscar financiamiento para los proyectos. Hay una cantidad de temas que se van perdiendo si solo hacemos puerta de entrada y puerta de salida, que me parece que esas son las cosas con las que hay que empezar una conversación social. Sí. Además porque nos va a tocar a nosotros, Jerry. Esperemos. Sí, esperemos, sí. Aunque con este plan de mantenernos jóvenes, no sé si nunca seré viejo. Sí seré más de 65. Yo digo, vas a ser viejo, pero vas a ser un viejo curioso, con ganas de aprender. Ojalá. Un viejo distinto a la imagen que tenemos hoy. Sí, ojalá. Una cosa que me comentaste hace unos días que me encantó, me quedó dando vueltas en la cabeza, es la idea esta de que sobre la infancia es más fácil opinar porque podemos tener más empatía porque todos vivimos alguna infancia, mejor o peor o lo que fuera, pero pasamos por ese periodo de la vida. Sin embargo, no pasamos todavía mucho nosotros por más de 65 y entonces es muy difícil sentir empatía o ponernos en el lugar de la gente que está en ese momento de la vida, ¿no? Sí, eso pasa, ¿no? Uno siempre tiene un registro, puede estar más cerca o más lejos de su niñez, pero hay un registro de esto lo viví, esto lo sentí. En cambio, podemos imaginarnos lo otro, pero digo, así como nos imaginamos, nos podemos equivocar. Uh-huh. Yo lo hago todo el tiempo. Mi manera de sentirme, un poco de sentir que se puede sentir en esa etapa, es conversando con las personas mayores. En general las personas mayores son muy generosas con su tiempo y con lo que tienen para compartir. Yo tengo grandes charlas con ellos y entonces uno en estas conversaciones puede empezar a imaginar algo. Aún así creo que no llego ni al 10%. Hay otras maneras que se están inventando creativas de cómo te puedes sentir en algunos casos. A mí me gusta de crearon un traje. Uh-huh. Que, no sé la parte, digamos, científica de la cuestión, pero te hace sentir tu cuerpo como si tuvieras 70 años. No sé, con un sistema de pesos, no sé, algo que vos te pones y como tu cuerpo se parece bastante. Y ¿qué hacen con eso? Por ejemplo, se los hacen probar a los conductores de transporte público, a los colectiveros. Entonces le dice a Mario, subí al colectivo con este traje. Y además, como tu colectivo no frenó justo en el cordón de la vereda... Tienes que bajar, entonces, subir... La experiencia esta transforma a las personas. Las caras de las personas cuando se dan cuenta... De lo difícil que es subir el colectivo. Hasta un mínimo gesto puede hacer una gran diferencia. Es muy impactante. Ojalá pudiéramos inventar más trajes para otras cosas, ¿no? Este es el que yo sé, digo, bueno, es bastante real como posibilidad de ponerte en los zapatos de una persona mayor. Pero bueno, estoy segura que hay otros que también podemos pensar de una manera más creativa. Sí. ¿Hay diferencia de género en cómo se vive esta etapa de la vida o no? Ese es un tema controvertido. Yo voy a contestar desde el barómetro de la deuda social, que son los datos que más conozco. Fue sorprendente encontrar que no había tantas diferencias. Hay un montón de personas que estudian el tema y no están de acuerdo con eso. Hay personas que estudiando el tema de la discriminación dicen que las mujeres mayores son las que más lo sufren. Pero nosotros en el barómetro no encontramos grandes diferencias. Hubo sí un indicador que marca las mayores diferencias en personas mayores y es el nivel educativo. Que una persona tenga el primario completo o el secundario completo o la universidad dice mucho, a nivel estadístico estamos hablando, de las condiciones de vida que tiene en su vejez. ¿En qué dirección? Cuanto más educación... Mejores condiciones de vida. ¿Mejores condiciones en el sentido de bienestar emocional o económico? Todo, hasta, para decirte, hasta la cantidad de amigos que tenés.
Eso es muy sorprendente, pero hasta eso puede influir. El director del Barómetro, que es Enrique Amadasi, él siempre dice, si yo fuera médico, si fuera geriatra y tengo que recibir muchas personas mayor por día, en vez de mirar el colesterol y la presión y todo, le preguntaría cuál es su nivel educativo. Eso ya solo le tendría que dar un abanico, digamos, o una situación de dónde partir. Bueno, una hipótesis que podría explicar eso, pero acá estoy adelante. Tirándome a la pileta, es que la gente que estudió más probablemente tenga más inquietudes. Obviamente, hay gente que quizás quiso estudiar y no pudo. O sea, salvando esas diferencias, a igualdad de otras condiciones, los que decidieron seguir estudiando es porque quizás tienen más inquietudes y eso los acompañó el resto de la vida y eso te mantiene más vivo, más fresco y con más ganas de seguir viviendo, ¿no? Sí, bueno, hay estudios que, neurológicamente el hecho de aprender idiomas o seguir informándote sobre un tema o seguir interactuando con personas de diferentes especialidades, o sea, hace que todo eso, tu cerebro de alguna manera trabaje de otra manera. Creo que también tiene que ver con el acceso a la salud. Probablemente hay una correlación entre mayor nivel educativo, mayor nivel a accesos de salud, eso también, y a hábitos sobre todo. No es un tema solo de tener prepaga o no tener prepaga, pero los hábitos tienen mucha mayor incidencia que la genética en esto. En general la gente se confía mucho y dice, no, porque mi mamá vivió hasta los 90 y cosas. Y yo le digo, fíjate, o sea, no es lo único que va a determinar cuántos no años. Es un mal antecedente, está bien, pero también va a depender mucho de cómo vos gestiones toda tu trayectoria, ¿no? Claro. ¿Qué hacemos con esto, Ine? O sea, está clarísimo el diagnóstico, la situación actual que no está buena, con lo cual eso debe generar urgencias y oportunidades también, ¿no? De que como sociedad, pensemos por un segundo como sociedad, después podemos ir a cosas concretas. ¿Por dónde empezamos a resolver este problema? Yo voy a proponer algo muy básico, pero de verdad creo que es el principio de todo, que es empecemos a conversar en serio sobre esto, empecemos a hacer que sea un tema de todos. Esto no es un tema de especialistas, de geriatras o gerontólogos o de gente que ya llegó a esa edad. Me parece que esto es desde que sos niño, o sea, es empezar a entendernos en un ciclo vital, ¿no? Y ese ciclo es desde que empieza hasta que termina. Me parece que necesitamos más investigación, o sea, se sabe muy poco. Me parece que necesitamos más datos, necesitamos comunicar mejor los datos que tenemos y poder, digamos, compartirlos con gente que además creemos que sabe, o sea, pero muchas veces la gente no sabe. Lo digo porque muchas veces compartiendo datos con funcionarios que de alguna manera lidian directamente con temas de personas mayores, ellos mismos se sorprendían y uno piensa, bueno, y entonces ¿con qué datos tomabas las decisiones, ¿no? Me parece que eso es fundamental para las políticas públicas, pero también es fundamental para las instituciones. Me parece, ahora me preguntaste, sigo, Dale, me parece que el sector social, las ONGs, tienen que ocuparse más de este tema. Me parece que son muy pocas las que están muy solas trabajando y me parece que esto, de nuevo, es un tema transversal. Si vos sos una ONG que trabajás en políticas públicas y trabajás niñez y trabajás género, no puede ser que no tengas además el tema de personas mayores en tu agenda, por ejemplo. Si son temas medioambientales, también, porque las personas mayores son muchas veces las que más sufren las catástrofes naturales, los temas de cambio climático. Si trabajás temas de empleo, es un temón también para incluir a las personas mayores y ver cómo podemos crear nuevas oportunidades. Si sos una organización que trabaja el tema de emprendedurismo, yo estuve, y lo voy a echar, pero estuve en Endeavor el otro día y me impresionó cómo escuché a gente súper capaz solo hablando de millennials, solo, como si fueran la única franja interesante que consume y que vale la pena interesarse. Y a mí, de verdad, me parece que eso es un error. Primero porque la Silver Economy, que es la economía que se ocupa, digamos, del consumo de las personas mayores, es la cuarta en el mundo. O sea, realmente si uno ve a nivel global, mueve muchísimo dinero. Y eso quiere decir que hay muchísimas oportunidades.
Y cuando ves por el otro lado las encuestas, donde la gente mayor dice qué necesidades no están satisfechas, son enormes. Entonces, digo, bueno, acá hay algo, de nuevo, que no se está comunicando, no se está conectando. Para darte un ejemplo, el 70% de las personas mayores en la Argentina no hacen ningún tipo de actividad física. ¿Cuándo es el factor número 1 que incide no solo en su bienestar físico, sino mental? Entonces mi pregunta es, primero es, ¿por qué no hacen actividad física? Después, ¿qué deberíamos hacer para que hagan actividad física? Porque hay un tema de si hacen actividad física, se sienten mejor, se enferman menos, son menos recursos del Estado que se pueden invertir en otras cosas. Bueno, nada, es digamos, infinito el empezar a hacernos esas preguntas. Me parece que yo por lo menos estoy en una etapa donde me hago más preguntas que respuestas. Esas llegan en algún momento, pero hacerse esas preguntas de qué necesitan, cuáles son las nuevas necesidades, no son las mismas que hace 40 años. Las de tu viejo, no son todas. Algunas serán las mismas y otras son diferentes. Pero no solo un tema de necesidades, sino de deseos. A mí me interesa mucho la parte de deseos de las personas mayores, porque si no, siempre parece que lo planteamos en temas pragmáticos de alguna manera, ¿no? Y por eso muchas veces conversamos sobre los temas de salud o los temas de seguridad en el hogar, pero esas son todas cuestiones de alguna manera importantes. Pero es muy básico eso debería estar resuelto ya. Sí, ojalá estuviera resuelto, pero digo, pensar qué desean, qué es lo que quieren, qué es lo que los motiva, los despierta, o sea, y creo que hay un montón de cosas para investigar. Hay un tema también de discriminación, ¿no? De viejismo en algún lugar. Vos mencionaste subir al colectivo no es lo mismo para alguien de 70 o 80 que alguien de 20. Pero hay, por ejemplo, anuncios al día de hoy, anuncios de trabajos en el diario que son para menores de 35, ya ni te digo 65. O sea, yo me siento totalmente obsoleto con esto. ¿Es legal eso? Mira, en la Argentina es legal. Yo creo que igual puede ser legal, pero igual es discriminación. Digamos, no discriminación legal, pero digo, es una discriminación social, porque no les estás dando la oportunidad a una persona que puede tener incluso 36, estamos hablando. Sí, o sea, digo, si es para no moverte tanto, pero si tenés 36 y sos una persona idónea para ese puesto, si tenés las capacidades, ¿quién pone ese límite? Bueno, pero a ver, me pongo por un segundo en el lado de la empresa que hace el llamado, que quiere buscar gente que se va a tener que mover de un lado para otro, que va a necesitar cargar cosas físicas. O sea, es algo que es verdad, hay alguien de mayor edad que quizás lo podría hacer, pero no pueden entrevistar a todo el mundo. Entonces, de alguna manera tienen que recortarlo de una manera que para ellos es razonable y que les permite encontrar a la gente que necesitan. Con los perfiles a mí como empresa me encantaría preguntarte cuáles son esos criterios, porque digo, probablemente, digo, no sé, es un tema de fuerza física, por supuesto, se puede ver algunas cuestiones, pero en general en donde vemos esos anuncios no es un tema de fuerza física, de levantar cajas. Digo, en cualquier puesto hoy casi hay un límite de edad y tiene que ver con el intelecto, con la capacidad emocional. Entonces, yo creo que es verdad, no puedes entrevistar a todos, pero mi pregunta es, ¿el criterio tiene que ser la edad? Claro. O sea, se habla mucho de la discriminación y de la inclusión por género, por discapacidad, pero no hablamos de la inclusión y la posible discriminación por edad, ¿no? Que ese es el gran tema de conversación que todavía no está, que es eso lo que estás diciendo, ¿no? Porque se naturaliza, porque la gente, de hecho, hasta con mucha gente mayor te dice, bueno, está bien, un poco por esto, ¿no? De decir, porque bueno, hay que darle una oportunidad a los jóvenes, de nuevo volvemos a este tema, como si fuera la única manera. A ver, yo no digo que no hay, o sea, por supuesto no hay empleos para todos, por supuesto los lugares son finitos, digo, no quiero ser una idealista o plantear un mundo que no existe. Lo que creo es que la resolución de esos temas no está siendo ni innovadora, ni creativa, ni está dando respuesta a una cantidad de cosas que, de nuevo, porque además uno mira la película y demográficamente las tenemos que empezar a solucionar urgentemente. Claro, porque está pasando, digamos, y nos va a pasar. Entonces, yo lo que digo con la edad es, discutamos que sea un criterio excluyente. O sea, bueno, habrá puestos que por alguna definición específica lo ameriten, pero la discriminación no se da en general por eso. O sea,
creo que tiene que ver más con una barrera mental y emocional de pensar que lo joven es bueno y lo viejo es malo, que el joven aprende y el viejo no lo hace, que el joven está vinculado con la tecnología y la persona mayor no. Y de nuevo, ahí los datos duros no dicen eso. O sea, entonces, nada, me parece que vale la pena por lo menos pensarlo 2 veces. Uh-huh. Vos te metiste en esto, dejaste la Fundación Navarro Viola y estás dedicada a esto. ¿Qué consigues? Mirá, lo que me pasó es, la verdad que yo estaba muy bien en la fundación y es un gran lugar para trabajar y para hacer cosas. A mí lo que me pasó es que yo dije, acá se necesitan más players, más jugadores. Hay muy pocos jugadores en esta cancha y yo sabía que la fundación iba a seguir con esta vocación, iba a seguir con todo lo que hace, así que no me necesitaban a mí personalmente. Y dije, voy a salir a la cancha, no sabía a jugar qué todavía, pero dije, quiero salir, investigar, aprender y quiero hacer algo para marcar una diferencia. Así que empecé, terminé un viernes y el lunes me senté en mi casa y dije, ¿y ahora? ¿Hace cuánto fue esto? Esto fue hace exactamente 1 año. Ajá. Y digo que pasaron 2 horas y casi colapso. Claro. Porque dije, no, vértigo de no me saber mandé qué hacer. una, dije Claro, de repente. sí. Tampoco podía hacer las 2 cosas al mismo tiempo. Había gente que me dijo, no, quédate en la fundación y mientras vas viendo, yo no sé hacer eso, no lo puedo hacer. Era muy demandante también el trabajo y todo lo que implicaba y no podía. Entonces, bueno, después de esas 2 horas de casi colapso, dije, voy a salir a hablar con las personas mayores. Esa fue mi estrategia. Sin mucho plan. Dije, empecé llamando a mi tía, que tiene 70. Le dije, mirá, me propuse esto, no tengo planes así firmes en el horizonte, pero quiero hacer algo que sirva, que haga una diferencia. Y entonces hablé con ella y después le dije, ¿me puedes dar 2 amigas para que pueda hablar? Ella me dio 2 amigas y las 2 amigas me dieron 2 amigas y así fui construyendo una tela de araña con un montón de información, lo pasé muy bien, escuché cosas muy duras también. Me costó mucho entrevistar hombres mayores. ¿Porque ellos no querían o porque...? Porque ellos no querían, o porque yo les preguntaba, por ejemplo, a las mujeres, ¿puedo entrevistar a tu marido, a tu pareja? Y muchas me decían, mira, prefiero que no se va a sentir cómodo. Otras me decían, está deprimido. Me parece que ahí, y esto lo digo solo como una impresión personal, pero me parece que hay muchas personas mayores, hombres, que la están pasando peor que las mujeres mayores, primero porque todavía es una generación de que probablemente tuvo toda su vida un trabajo y el terminarlo es mucho más abrupto. Las mujeres vamos y venimos más, tejemos redes de supervivencia diferentes. Y entonces, digamos, en la vejez, bueno, esto seguimos pedaleando en algún punto, ¿no? Para los hombres esto es mucho más complicado, así que me costó mucho más, entrevisté, pero me costó mucho más. Bueno, y no dije la verdad de todo, porque sí había una idea que tenía inicial, pero yo no la comentaba porque quería ver qué pasaba con esto y que tenía que ver con esto. Yo pensaba, sí, lo que queremos es envejecer en nuestras casas, ¿no? Y tenemos este temor al geriátrico y demás. Las casas, ¿cómo se adaptan a nosotros? ¿Cómo se adaptan en cada etapa? ¿No? ¿Cómo se vuelven más funcionales, más seguras a lo que en ese momento necesitamos? ¿Cómo si yo, persona mayor de 70 años, quiero adaptar mi hogar, sobre todo, digo, para no caerme, para seguir cocinando, para un montón de actividades que hacen a mi autonomía, que yo creo que es uno de los valores más importantes que defendemos? ¿Cómo hace? ¿Por dónde empieza? ¿A quién llama? Entonces yo dije, bueno, voy a hacer una plataforma con proveedores que puedan ofrecer esto y la gente va a ir ahí y productos, servicios, va a poder acceder a eso. Bueno, no le interesó a nadie. Cuando de verdad lo empecé a preguntar y a testear, después de estas largas conversaciones,
la gente me decía, no lo veo, no llegó mi momento. Es verdad que algo voy a tener que hacer, pero no todavía. Y además no quiero que se convierta en una ortopedia, porque esa es otra cosa que pasa. Temas de diseño para personas mayores, en general, son feos, la verdad es esa. O sea, entonces, bueno, yo ya había invertido 4 meses en esto. O sea, de repente para mí fue como, resulta que mi idea no está funcionando. Entonces con Marina de la Paulera, mi socia, volvimos a leer todas las entrevistas con ojos nuevos. Tratamos de realmente decir qué nos están diciendo. Y nos sorprendimos, porque la verdad que fue muy evidente cuando terminamos de leer. Y era la necesidad de ser mirado, la necesidad de ser escuchado, de ser considerado, el sentir que lo que uno ha vivido, lo que ha aprendido en la vida tiene un valor. O sea, más allá de que uno se jubile o cambie de vida, digamos. Y fue, la miércoles, ¿qué hacemos con esto, no? Porque era muy fuerte. Incluso a veces hasta venía de gente que todavía estaba muy activa en el campo laboral, pero que de alguna manera manifestaba que el miedo a que eso le fuera a pasar. Y ahí la verdad que dijimos, ¿qué hacemos? Una app no vamos a inventar, porque todo, viste que es una app. Todo es una app, ahora hacemos una app. Así que no, dijimos una app no vamos a inventar. Dijimos, ¿en qué espacios, en qué cosas se da esto de poder aprender, pero también traer lo propio, escuchar y ser escuchado? Y dijimos, bueno, en los talleres, en encuentros con temas, con intereses comunes, eso se da. Al principio nos pareció poco glamuroso, porque no parecía realmente que estuviéramos innovando demasiado, pero me parece que donde creo que estamos innovando es en el cómo, ¿no? En crear espacios de encuentro, espacios de aprendizaje, primero donde las personas mayores se sientan bienvenidas, se sientan convocadas, porque muchas entrevistas nos decían, no quiero ser la vieja chota que está sentada ahí y que termina haciendo las preguntas que molestan, por ejemplo, eso se daba mucho. O como otra señora que le pregunté por qué ella no hacía más actividades y me desplegó una cantidad enorme de folletos en la mesa y me dijo, mira, ¿a vos te parece que en alguna yo soy bien recibida? Y yo nunca había mirado lo que me hizo ver en ese momento, y era actividades que no decían un límite de edad. Pero te lo mostraban, te lo insinuaban. Las fotos, no insinuaban, las fotos eran chicas y chicos de 20. Esa es una manera también de comunicar. Entonces nos dijimos, empecemos a comunicar de otra manera, a convocar de otra manera. No hay límite de edad en las experiencias, en los encuentros que creamos, pero no hay límite de edad ni para arriba ni para abajo. Puede venir, de hecho vienen personas de 20, de 30 o 40, pero hacemos especial foco en que la gente que tiene una vida vivida, que tiene experiencia, que tiene aprendizajes, que eso vale y que además hay que seguir siendo el autor de nuestras vidas, no importa la edad que tengas. Entonces creamos estos talleres, experiencias, hay de todo, hay desde cómo escribir sobre tu vida hasta ir a bailar, porque también nos dimos cuenta cuando hablábamos con la gente que muchísima gente quiere ir a bailar. Yo te apuesto que si vos te gusta bailar, no sé si te gusta bailar. ¿Te gusta no bailar? Mucho. Bueno, pero si te gustara, ¿a dónde irías? No tengo ni idea. Bueno, no tenés ni idea. Y si buscaras, tampoco... No voy a bailar desde... No sé si alguna vez fui a bailar. Bueno, te voy a invitar a las experiencias. Pero lo que quiero decir es que, por ejemplo, yo con 43 me gusta bailar. No tengo muchos lugares. Imagínate a los 50, a los 60, 70, 80. Y el ritmo, las ganas, no se te van porque cumplas años. Si te gusta, te gusta, claro. Entonces dijimos, bueno, hagamos fiestas. Fiestas de gente mayor. Hacemos fiestas. O sea, una se llama, por ejemplo, Domingos con Swing. Domingo a la tarde. No, tarde-noche. Hacemos de 7 a 9 y media. Decimos, ¿tenés ganas de bailar? Vení a bailar. Contratamos una banda en vivo, tocan, bailamos. Digo, yo me he divertido mucho más en esta fiesta que en otras en que he ido y que porque esté la juventud necesariamente no garantiza más. Esto me hace acordar esto de si nos vemos viejos o no, lo de bailar, porque un lugar donde a veces todavía bailamos es en los casamientos. Claro. Cada vez hay menos, creo, pero... y una vez una amiga me dice, che, ¿viste que en este casamiento no hay viejos?
Entonces la miro y le digo, somos nosotros. Ups. Exacto, es que éramos los viejos del casamiento. Es que uno a veces no se percibe, digamos, en eso, pero ocupa un lugar en algún lado. Yo digo, para no tener que esperar un casamiento y todo eso, si querés bailar, es un lugar donde se puede venir. Y me impresiona mucho cómo la gente nos llama para preguntarnos, me dice, tengo 70, tengo 80, ¿puedo ir? ¿Es para mí? Y ahí se vuelve mi clic, el que te contaba antes, es decir, ¿por qué tenemos que preguntar? ¿Por qué tenemos que pensar que porque tenemos una edad ya no somos bienvenidos? Nada, me conmueve mucho cuando me hacen esa pregunta. Los invito, digo, por favor vení porque te vas a divertir, lo vas a pasar bien. Es un lugar donde nada, queremos que la edad te juegue a favor. Ese es nuestro, de alguna manera, nuestro objetivo. ¿Cómo atraviesa todo esto el tema de la vida amorosa, inclusive sexual? Bueno, primero, yo no soy experta en el tema, pero voy a citar a alguien que lo es, que es Ricardo Giacub, y que es alguien que vale la pena invitar también porque sabe muchísimo, muchísimo. Él es psiquiatra y es psiquiatra de la vejez. Tiene la cátedra de psicología de la vejez en la UBA. Él trata el tema de sexualidad. De hecho, tiene una charla de TED, creo que es TEDx Córdoba, si no me equivoco, que trata sobre este tema. Y él me contó algo que me pareció siempre muy llamativo, que es cuando termina de dar esta charla, la gente que más se acerca son los jóvenes y le dicen gracias porque me diste esperanza, ¿no? Y uno piensa, ¿por qué? Porque los de otras edades pensamos que muchas veces con las personas mayores se acaban las relaciones, los vínculos amorosos, el sexo, y la verdad que creo que sobre todo cambian, pero no es que se acaban, ni se agotan, ni se... ni se acaban. Creo que van adquiriendo distintas formas. Conozco un montón de personas mayores, mujeres, que tienen sus citas y conocen a gente a través de Tinder y otras. ¿Hay un Tinder apps para gente mayor o es el mismo? No es que hay cosa. Usan Tinder u otros chats, sí. otras cosas, y la pasan muy bien. Conozco gente que se ha encontrado en la vejez y han tenido sus mejores relaciones. De hecho, mi abuelo, por ejemplo, cuando él había enviudado y cuando ya tenía 80 años, conoció a Lucia, una brasilera que ya había sido 3 veces viuda, así que ya había tenido una vida, una señora absolutamente increíble, con una vida vivida, una sabiduría, una alegría por vivir. Nos invitaba a su casa y ahí bailábamos, por ejemplo. Wow. Y yo lo vi a mi abuelo enamorarse con 80 años y fue una cosa maravillosa. La alegría de vivir que le dio, la serenidad con la que, digamos, vivía ciertos temas, yo a veces lo envidiaba, tengo que decir. Uno piensa que, de hecho, nosotros estamos, ¿sabías, no? En el pico, cuando los índices de felicidad, los estudios de felicidad que hay en el mundo, se los llama un poco la sonrisa, es una forma de sonrisa, una U. Con un pico a los 18, 20 años, después empieza a bajar, entre los 45 y los 50 estamos y ahí como empieza en a subir el fondo, de nuevo. Y empieza a subir. Bueno, la buena noticia es que ahora más es cuesta arriba. Exacto, esa es la buena noticia. Claro. Pero bueno, quiero decir es que hay mucha vida en la vejez, en el amor, en el sexo también. Creo que hay también mucho por saber y sacarse tabús de encima. Yo es verdad que es un tema que me cuesta a veces preguntar en las entrevistas porque no sé, porque me cuesta, básicamente. ¿Te avergüenza No sé si es el momento, si es el tono, si es el lugar. Me parece que es una cosa privada, pero es una cosa que me interesa. Y cuando hay una persona que lo abre o que espontáneamente surge el tema, pregunto de todo, porque además nada como aprender de los grandes y de grandes sí. para saber sobre eso. Pero bueno, digo, no se acaba, hay mucho por hacer y creo que en ese tema también vale la pena explorar, ¿no? Ponerle el ojo. Totalmente. ¿Qué otros aspectos de la vida de la gente mayor que no te haya preguntado? ¿Qué otras cosas aprendiste o qué viste
de oportunidades que tengamos, por ejemplo, oportunidades de negocios. Vos decís que no, hay un montón de necesidades que no están satisfechas. Sí. Ustedes están con tu socia, ¿cómo se llama? Repetime. Marina de la Paulera. Marina. Con Marina están explorando encuentros de distintos tipos. Sí, ¿no? está en el área, digamos, de la recreación, de las actividades con sentido, del aprendizaje que no es académico, que es un espacio, que nosotros también lo vemos como una manera de seguir aprendiendo sobre las personas mayores y después poder ir ofreciendo otras cosas que pueden ir surgiendo, ¿no? Claro. Lo último que hablo de este proyecto, pero que hace poco me parece interesante, una cosa que nos interesaba mucho es los creadores de experiencias. No somos nosotras. Nosotras lo que hacemos es curamos esas experiencias, las comunicamos, pero lo que hacemos es identificamos a gente que está haciendo cosas interesantes y les proponemos crear una experiencia. Y esto surgió, como surgen muchas de las cosas, porque teníamos muchos amigos que nos decían, no, tengo menos gente, la crisis. Gente que nos decía, no, o empiezo temprano a la mañana con el taller de yoga y después hasta las 6 de la tarde no vuelvo a empezar. Claro, porque está todo organizado para las personas que tienen un horario laboral de 9 a 18. Entonces dijimos, bueno, qué interesante si podemos encontrar a estas personas, si pueden pensar en un público que probablemente tiene más tiempo para invertir o que no tiene esos horarios, porque hay gente que viene a Now y trabaja, pero puede manejar su agenda de otra manera. O que Now es el nombre del emprendimiento. Now Experiencias, sí. Bueno, y lo interesante es que empezamos a identificar estos creadores y los empezamos a capacitar. Bueno, a capacitar fue contarles lo que sabíamos, básicamente, y se abrió un mundo de oportunidades. Hoy hay mucha gente que está creando experiencias donde pensaba que ya no tenía a quién más convocar, se le abrió un mundo. Y el otro día una de ellas me dijo, quiero que sepas que empecé a estudiar yoga para la tercera edad. Wow. Porque yo de 20 años me dediqué a yoga y nunca había pensado que también esto era una cosa donde tengo que saber algunas cosas específicas. Claro. La esencia es la misma, pero hay un montón de... Entonces eso para mí es, bueno, nada, la verdad que fue una enorme alegría, porque poder ver que hay gente que ya, si le propones la oportunidad, empieza a verla y le empieza a resultar. Yo siempre digo que en personas mayores, en el tema de personas mayores, si vos tirás una semilla sale un ombú. Porque así de fértil es el terreno y hay mucho espacio porque hay pocas semillas todavía. Claro. ¿Qué otras oportunidades? Hay un montón. Creo que hay que preguntar, hay que investigar, no hay que partir de uno mismo, sobre todo si no es persona mayor. Pero para darte ejemplos súper concretos. Muebles. Conocí una señora croata, una genia, que por ejemplo había subido sus muebles todos 10 centímetros con unos tacones de madera que estaban muy bien hechos, estéticamente no se notaba, pero ¿qué le pasó? Ella se dio cuenta que todas sus amigas cuando venían se querían sentar en la misma silla, que era la más alta, porque las demás son muy bajas. Entonces, ¿porque después es difícil pararse o por Claro, porque es difícil pararse, sentarse, o sea, si vas a estar moviéndote es una dificultad extra. Entonces ella hizo eso. Yo pienso, si haces muebles que sean adaptables, que puedas adaptar la altura que tienen, digo, como estas sillas que se suben y se bajan. Exacto. Claro. Eso, digo, podría ser una cosa que como sencilla, digamos, temas de alimentación, por ejemplo. Hay muchas personas mayores que están desnutridas y no es por falta de comida o por falta de ingresos, que eso es una realidad para muchos también. Tiene que ver porque muchas veces su alimentación no está adecuada o porque viven solas y les da fiaca cocinarse, o pasa mucho con viudos, por ejemplo, que no les gusta la comida que les deja la señora que tal vez va a ayudar algunas horas. Yo decía, si vos tenés un servicio de catering y armás un menú senior, por ejemplo, con los perfiles nutricionales de lo que se necesita, y vos le garantizás a esa persona que no es pedir una pizza todos los días o estar pensando qué como hoy, sino que va a tener una comida rica pensada nutricionalmente. Eso podría ser otra alternativa. Digo, ya están inventadas muchas de las cosas. El tema es que hay que mirar de nuevo a las personas mayores. Bueno, todo el tema de cuidados se viene algo fuertísimo ahí, porque va a haber personas mayores, de hecho hay personas mayores que necesitan cuidados, y no estamos preparados para eso. Por ejemplo, la formación de acompañante terapéutico,
que no es solo para personas mayores, es también puede ser para niños, otras cosas, pero para personas mayores. Son muy pocas las personas que se están formando en eso. Sí, aparte es un área en la cual la inteligencia artificial va a tardar más en reemplazarnos, ¿no? Totalmente. Entonces, digo, ahí me parece que hay mucho para mirar. Todo lo que tiene que ver con hacer casas inteligentes. Porque si yo apuesto mucho a eso, porque digo, yo no sé si voy a querer vivir en un geriátrico, probablemente no, es mi impresión hoy. Entonces, de nuevo, si yo voy a apostar por vivir en mi casa, quiero que sea una casa que me garantice ciertas seguridades y funcionalidades. Entonces, por ejemplo, hay mucha gente también mayor que deja de cocinar porque les quedan las cosas muy altas o muy bajas. Es ergonómico el problema. Exacto. Pero además gente que cocina extraordinariamente bien. Entonces yo ahí digo, no, esto es lo que no puede pasar, digamos. Entonces, bueno, muebles para la cocina, muebles para el baño, pero lindos, con diseño. O sea, no tiene por qué ser una ortopedia esto, con todo respeto a las ortopedias, sí. Pero podemos innovar en eso también. A ver qué más. Siempre tengo miles de ejemplos. No, ya son un montón. Que se me ocurren de... Bueno, la manera en que vamos a vivir. Porque yo digo mi casa pensando en una casa como la que soy, digamos, de alguna manera. Pero hay muchos lugares en el mundo que esto ya están más adelantados de... Queremos vivir con nuestros amigos, queremos tener lugares en comunes, queremos... siempre, yo escucho, es una fantasía común, ¿no? Esto de... Bueno, cuando sea viejo voy a armar algo, voy a armar una comunidad con mis amigos. Y yo siempre vuelvo a esa gente que me dice, digo, ¿y avanzaste? ¿Hiciste algo? Y casi siempre es no, porque nadie sabe por dónde empezar. Entonces digo, no es tan difícil. Digo, si nos sentamos y pensamos qué es lo que vamos a querer, qué es lo que ya se hizo y funciona, los edificios van a cambiar, las viviendas en su organización, qué servicios vamos a querer, o sea... Es el gimnasio, es una librería, es un espacio de coworking. De nuevo, empecé que se empieza por las preguntas, ¿no? Está genial. Me encanta como nuevo tema de conversación, que obviamente no es nuevo, pero que todavía no se habla lo suficiente, con muchos otros que ya tenemos, que ya están más avanzados, y siento que está empezando a estar en la agenda, ¿no? De poquito, y me encanta que te enfoques en eso, ¿no? Sí, yo creo que es un tema muy poderoso. Sebas Campanario dice que es la próxima revolución inclusiva. Incluso la primera vez que hablé con él me dijo algo que me llamó mucho la atención, porque me dijo cuando él empezó a trabajar los temas de género hace 10 años o más, como periodista económico, él sintió que venía algo muy importante porque había respuesta del otro lado, se generaban reacciones, buenas y malas, digamos, pero había alguien ahí. Y que eso le está empezando a pasar con el tema de... Él lo toma más 50 a la edad, ¿no? Ahora, de hecho, va a salir un libro sobre este tema, pero él dice que cada vez que escribe, salió una nota el año pasado en La Nación, llamaba La Revolución Senior, como la próxima revolución inclusiva, y que cuando se escriben de estos temas empieza a haber un eco, ¿no? Y a mí me pasa lo mismo. Siento que falta muchísimo, pero que hay algo que empezó y que probablemente sea el momento de que escale. Y nada, oportunidades como estas son parte de la revolución. Genial. Ine, quiero hacerte preguntas cortitas. ¿Sí? Las preguntas son cortitas, pero vos tomate el tiempo que quieras para responder. La primera es la del viaje en el tiempo. Imagínate que viene una amiga, un amigo y te dice, inventé la máquina del tiempo finalmente, y te invita a hacer un viaje a donde y a cuando quieras. Vas, estás un tiempito ahí en esa época y después volvés. Es un solo viaje. ¿Irías al futuro o al pasado? Yo iría a mi futuro de vieja. Ajá. Porque querría ver cómo llego para tomar mejores decisiones hoy, la verdad. Bueno. Me parecería muy interesante preguntarme esto de cómo llegaste hasta acá, por qué llegaste hasta acá con lo que tengo en ese momento, y estoy segura que eso me daría un montón de información para tomar decisiones más inteligentes. ¿Y le preguntarías qué consejo te da a vos de esta edad ahora? Sí, qué consejo, sí, qué harías distinto, qué no hiciste, que ¿Y qué podrías que te puede hacer? decir? Yo qué sé, ni idea. Yo siento que la vida empieza cada rato, así que no puedo pronosticar. Probablemente me diría que tome menos alcohol, cosas así seguro. Eso no necesito viajar para que me diga que haga más ejercicio. Esas cosas podrían parecer más obvias de alguna manera, pero
Me pregunto mucho qué me diría de mis vínculos familiares. Ese es otro tema que en el tema de personas mayores me intriga mucho, porque ya el modelo familia tradicional no es un modelo que podamos tomar como vigente y único, exacto, esa palabra. Entonces me voy a ocupar yo de mí, se va a ocupar mi hija, qué redes tengo que tejer. En muchos lados en el mundo se está estudiando que ahora las mejores estrategias para las personas mayores son sus vínculos con pares, ¿no? O sea, las personas mayores que solo confían en la familia, en que sus hijos y sus nietos se van a ocupar porque se tienen que ocupar, ese mandato ya no funciona así tan lineal. Entonces me preguntaría mucho por ese lado, me preguntaría mucho qué hice para ahorrar para mi jubilación y si hice bien los cálculos, que es algo que me desvela, porque digo, ¿cómo calcular, no? Digo, todos los años que vamos a vivir y bueno, ¿cómo hacer con eso? Pero además de viajar, a mí, digo, si pudiera pedir algo como viaje, es estar más en el presente. Eso es lo que hoy más me... Está bueno, es usar la máquina del tiempo para quedarte acá y ahora. Para quedarme en el presente de verdad, porque muchas veces estoy y no estoy. O sea, entre el multitasking y trabajar y ser madre y recorrer la ciudad y un montón de cosas, no estoy. Hoy estoy, por ejemplo. Qué bueno. Pero me gusta mucho pensar que mi viaje es ahora, ¿no? Que la vida es ahora. ¿Qué de las cosas que sabés o que pensás sentís que son distintas a las que piensa la mayoría de la gente? ¿Qué opiniones tenés sobre el tema que sea, que son distintas a la mayoría de la gente o a mucha gente? No sé, soy muy disruptiva en eso. Tal vez me parece más que en el qué es en el cómo. Yo estudié ciencias políticas y ahí hay un foco en los procesos, ¿no? Entonces, cuando hay un tema, no trato tanto de tomar una opinión, si está bien, no está bien, si me gusta, no me gusta, ¿no? Sino es por qué estamos como estamos o por qué este tema es así y se analiza de esta manera. Me interesan mucho los procesos más que los resultados, pero no creo tener... Bueno, en el tema de personas mayores sí, porque sí. Por todo lo que venimos hablando. Por todo, exacto, digo, para no repetirme, porque lo descubrí, tuve la maravillosa oportunidad de poder abrir los ojos, tuve mucha gente muy generosa en el ámbito de la geriatría y la gerontología. Yo soy una insolente casi hablando de estos temas, de verdad lo digo, porque llevo muy poco tiempo todavía, en años, pensando en gente que lleva muchísimo más, y aún así me abrieron las puertas, me enseñaron mucho. Tengo voz en los encuentros a los que vamos y yo estoy muy agradecida por eso. Me defino más como exploradora que digamos que especialista, seguro que no. Sí. Ine, ¿cuáles son las cosas que te asombran, que te sorprenden? Esas cosas que ves y decís, wow. Para empezar, mi hija Lucía me sorprende todos los días. ¿Con qué? Con la manera que tiene de ver la ciudad, por ejemplo. Caminamos mucho. Ajá. Desde chiquita rápidamente dejé de lado el cochecito y empezamos a caminar. Al principio era 1 cuadra, después eran 2, ahora caminamos mucho. Paramos también para que descanse. Pero como ella va captando, empezó con lo chiquito, ¿no? Antes era la vuelta a la cuadra y nos deteníamos en cada baldosa casi. He aprendido a conocer mi cuadra a un nivel de detalle importante. Pero ahora, ¿cómo empezó a ampliar su mirada? Entonces ahora, por ejemplo, tiene opiniones arquitectónicas. No, mirá. Sí. Entonces empieza a ver edificios y empieza a decir, ¿por qué este edificio es así y ese así? ¿Y qué le gusta y qué no le gusta? Y a mí no me para de asombrar porque no lo vi, yo no lo vi. Y tal vez pasé por ahí 1000 veces. Eso me asombra mucho. Después, la capacidad de las personas mayores de reinventarse me parece alucinante. El otro día me hablaban de una persona que vino una experiencia y que decidió a partir de eso terminar sus estudios universitarios y eso me asombró mucho, que una persona pueda
tener la posibilidad y animarse, ¿no? Digo, en un ambiente que no es necesariamente para personas mayores, pero volver a la universidad y volver a aprender, esas cosas me asombran, me conmueven. La gente que quiere empezar de nuevo me parece algo increíble. Está genial. ¿Tenés alguna habilidad inútil? Tengo pocas habilidades, yo creo que son útiles en general. Una inútil puede ser detectar los errores de ortografía o tipográficos en los diarios. En los diarios, que cada vez son más, ¿no? Son más, pero digo inútil porque no hago nada al respecto, o sea... Claro, no te agrega nada, pero... No agrego nada, pero es casi una obsesión, o sea... Yo tengo lo mismo, tengo la misma enfermedad. Diría que casi me hago mala sangre encima, ahora trato de menos, pero... Yo me indigno. Sí, yo me indigno también, pero digo, no es que llamo, escribo, digo, nada. Sí, eso es una cosa que no me puedo sacar. Sí. Para tu tranquilidad, le pregunté a gente que trabaja en los principales medios de la Argentina y me dicen, no tenemos guita para pagarle a los correctores o a los... Pero no hay máquinas ya que hagan eso. Sí, depende. Hay algunos errores ortográficos que las máquinas no los agarran porque son palabras que significan otra cosa si están escritas de esa manera. Pero deberían ser los mínimos igual. Sí, es verdad. O sea, hay cosas mal, hay errores tipográficos que no quiere decir nada y no les salta el corrector. Incluso en titulares. Sí, o sea, porque ya eso ya me parece, porque digo, bueno, una nota escondida uno podría pensar que... Pero titulares en la primera plana que tienen un error tipográfico. Sí, y me da igual que interesante la respuesta, ¿no? No tienen editores, pero yo hablaría más de formar y seguir formando... No, pues no tienen plata. No, pero a los periodistas que tienen. Pero ya están muy ocupados, tienen que sacar 5 notas, no tienen tiempo de volver a leerlas. Bueno, pero escribir bien y escribir mal no te lleva más tiempo. Sí. Digo, entiendo también, y la figura del editor es importante, pero digo, a veces tratamos de solucionar cosas con otras cosas cuando en realidad hay que ir a la base, ¿no? De decir, qué sé yo, digo, estoy segura que se puede hacer un cursito de ortografía. Sí. Para, antes de entrar al diario tenés que pasar ese curso. ¿Cuáles son los libros que te formaron? Las lecturas que más te impactaron, que hicieron que seas quien sos vos hoy. Casi te diría todas, porque los libros... ¿Lees mucho? Leo muchísimo, mucho menos que antes. Uh-huh. Yo cuando era chica vivía en el campo y no teníamos tele. Y eso fue una gloria porque nada, los libros eran mi mundo básicamente, así que leía obsesivamente un libro por día y cuando terminaba, uno por día. Sí, cuando terminaba y quería seguir leyendo, mirá la cosa friki que voy a confesar, iba al baño y sacaba los prospectos de los medicamentos y leía eso. Y no tengo ninguna vocación de farmacéutica ni nada para el caso, pero es que necesitaba leer, quería leer, me parecía... yo lo vivía realmente como si estuviera dentro de una película. De hecho, cuando me llamaban a comer, para mí era como, no puedo, estoy en el abordaje de Sandokan y nada, no puedo irme de este momento. Pero bueno, después iba a comer porque tenía hambre. Pero te diría libros así que me marcaron, voy a decir por etapas, es La cabaña del tío Tom. Es un libro que me marcó muchísimo. Me hizo llorar las 8 veces que lo leí. Tratar de entender a un esclavo que dejaba de serlo, como no se iba de ese mundo que lo había mantenido esclavo, me rompía la cabeza, como sigo dándole vueltas al tema de alguna manera, eso me impactó mucho. Después, ¿qué otro libro? Bueno, uno que me prestó mi suegro, siempre me dice que me lo prestó, se lo tengo que devolver. En inglés se llama Being Mortal, que sería algo como... Siendo inmortal. Mortal. Siendo mortal. Uh-huh. Es un libro increíble, es un libro de un médico americano de origen indio que empieza contando casos y haciendo una autocrítica de la medicina y cómo trata a las personas con los tratamientos invasivos muchas veces y cómo... Hay muchas veces un foco por la supervivencia y no por los deseos de la persona. Y mientras está escribiendo el libro, el padre se enferma y él empieza a hacer todos los errores sobre los que estaba escribiendo. Es de una franqueza ese libro. A mí ese libro es otro de los libros que me marcó para tratar este tema. Me pareció alucinante. Después,
Otro libro que me marcó es La Uruguaya, de Pedro Mairal. Tratar de entender la mirada del hombre sobre la relación de pareja me pareció impactante, me cambió, o sea, me cambió mucho. Podría seguir toda la tarde, pero... Está bueno. Inés, si te sacudieran a las 3 de la mañana en la cama y te dijeran, Inés, ¿de qué trabajás? ¿Qué dirías? Aparte de déjeme dormir un ratito más, ¿no? Eso, sobre todo. Sería exploradora de temas. Creo que siempre hice eso. Digo, había un jefe mío en España que se volvía loco porque me decía, Inés, no entiendo tu carrera. Le digo, es que no tengo carrera. Esa es la parte que no entendés. O sea, la verdad que trabajé en muchas cosas, pero sobre todo yo creo que fueron temas, ¿no? Digo, más allá de los lugares o los puestos. Y conectora de gente. De hecho, a veces me dicen Nokia, Connecting People. Por el eslogan. Sí. Porque me encanta conectar gente. Es algo que me sale naturalmente, pero que además trato de ponerle cabeza, porque me parece que las oportunidades están y muchas veces lo único que hay que hacer es juntarlas. Y me pasa mucho que a veces estoy un día en una conversación y presto atención y al día siguiente encuentro la media naranja de ese tema, o sea, y lo que tenés que hacer es ponerlos en contacto, y los mails que mando ya son cada vez más cortos y digo, espero que pase algo bueno entre ustedes y chao, listo, o sea, arréglense, pero yo diría que eso es lo que hago. Está bueno. Viste que somos bichos sociales y nos gusta juntarnos con familia, amigos y contamos anécdotas, la típica, no sabes lo que me pasó y empezás a decir, y algunas funcionan y las empezás a repetir y las contás con otro grupo. ¿Cuáles son las anécdotas tuyas? ¿Tenés alguna que sea recurrente, que te funcione? Soy bastante mala, tengo que decir, porque en la mitad, claro, me pierdo, no tomo ¿Sos el mala hilo. contando? Soy mala contando, sí, chistes ya no hago, por ejemplo, ya no cuento, porque ya ese rubro no funciona. Me excedió. Pero anécdotas, mira, a veces funciona muy bien, pero con vino mediante y todo, sí. Estímulos. Cuando tenía 20 años decidí que quería ir a Perú a hacer parapente. No me digas de ¿Cómo dónde... se te ocurrió eso? Claro, no, es que de verdad no es rastreable. O sea, no hay nada de mí que tenga que ver con la aventura ni con los deportes. De ahí a Perú, además... nada que conectara, pero tenía 20 años, trabajé todo un verano para hacer este viaje. A último momento se unió mi hermana y Florencia, una amiga, y hicimos un largo viaje. Nos fuimos a Ecuador, empezamos a bajar y yo me ponía muy impaciente porque había que aprender a volar en parapente, era como una cosa, bueno. Y llegamos a Machu Picchu y encontramos un lugar donde decían te enseñamos a volar en parapente. Cosa que quiero aclarar para que nadie se entusiasme, que es totalmente ilegal lo que pasó, porque no queríamos tirarnos con alguien. Ahora digo en plural porque mi hermana y Florencia estaban ya en la misma locura. Eso requiere mucho entrenamiento y demás. Pero esta persona nos dijo, no, 3 días y se tiran. Y nos pareció lo que estábamos buscando, exactamente. Entonces partimos. En el grupo también había 2 chicos israelitas que acaban de salir del ejército, que estaban indignados de que estuviéramos en el grupo, porque nosotros no íbamos a poder. Bueno, dicho y hecho, yo practicando con el globo de parapente en la montaña, se fue para un costado, caí mal, me rompí el codo, yeso y demás, así que se acabó mi aventura, pero mi hermana y mi amiga siguieron. Y al día siguiente era el vuelo de bautismo y tenés que correr, cuando te hace el globo tenés que correr mucho y después venía un precipicio. Te tirás, tenés que seguir como corriendo y eran 3.000 metros, ¿no? Y le habían puesto a mi hermana un walkie-talkie atado ahí para guiarla. Imagínate, después de entrenamiento de un día y medio. Y me acuerdo que el entrenador me dijo, espero que no frene cuando llega al precipicio, porque el globo se va para adelante y se quiebra la columna. Y yo, en ese momento fue el único momento en muchos meses que dije, ¿qué hice? ¿A quién se le ocurrió esta idea ridícula? Y mi hermana más era bastante miedosa, ya no lo es más, porque se tiró, siguió corriendo.
una como turba de agua de aire caliente la Ay, llevó para arriba y desapareció entre las nubes. No. Sí. Y yo la escuchaba llorar, pero estaba llorando de felicidad. Y ahí me agarraron unos celos terribles. Y yo dije, esta era mi idea. ¿Por qué yo no estoy pudiendo hacer esto? Pero bueno, la verdad que pasé de pensar en el llamado que le tenía que hacer a mis padres diciendo lo que había pasado a ver cómo mi hermana flotaba por las montañas peruanas y llegó lejísimo. Después la tuvimos que buscar, pero como 2 horas después. Y decidí que nunca más iba a volar en parapente, ni aprender, ni pensarlo 2 veces. Pero bueno, es mucho más larga la historia, pero bueno, es una... Te sale muy bien, la contaste muy bien. Me mantuviste cautivado porque no sabía cómo iba a terminar. Sí, terminó bien. Sí, cuando dijiste... tenía miedo que mi hermana pare. Yo pensé que se había matado tu hermana ahí con eso. No, o sea, no, y lo que quiero decir es que a partir de eso para mí cambió. Ella dice que no tanto, pero yo sé que ella cambió. La vi con mucho menos miedos en otras situaciones y de verdad creo que esto tuvo algo que ver. De nuevo, no lo recomiendo. De hecho ya está súper prohibido. Estoy hablando de esta anécdota, tiene 25 años, sí. Pero es peligroso, pero bueno, también fue una experiencia increíble. Y además seguimos muy amigos de los israelitas que no nos querían en ese momento, fueron grandes acompañantes, me llevaron la mochila todo el viaje, pues yo no podía cargar la mochila con el yeso. Así que bueno, tuvo un final feliz. Está buenísimo. Ine, para la gente que quiera seguirte o meterse en estos temas de los adultos mayores, de las personas mayores, ¿por dónde empieza? Pues yo empezaría en general por mirar. Me parece que una vez que lo ves, no puedes dejar de mirarlo, como dice nuestro amigo José. Me parece que mirar en la calle, mirar en la familia, mirar en los amigos es la mejor manera de empezar a entrar en el tema. Conversar es otra. Y yo ahora voy a lanzar una propuesta que va a estar a partir de mi LinkedIn. Es el primer canal que voy a largar, pero empecemos a conversar entre todos sobre esto. Voy a proponer diferentes temas para que empecemos a conversarlos. En el Instituto Baikal también vamos a empezar con varias iniciativas. Una de ellas es un curso de emprendedores para personas más de 50 que quieran reinventarse, que quieran empezar algo nuevo. ¿El curso es para que alumnos de más de 50? Sí, Okay. Para que alumnos de más de 50 empiecen a pensarse como personas que no necesariamente están terminando, sino que pueden estar comenzando una nueva etapa. También en el curso de emprendedores, que está para todas las edades, vamos a empezar a tratar algunos temas y oportunidades de negocios. También en el Instituto Baikal. Con el Instituto Baikal. Y también en Baikal vamos a empezar unos ciclos de encuentros, creo que se van a llamar los nuevos viejos, donde la idea es empezar a reflexionar sobre quiénes somos, cómo nos vinculamos, cómo nos estamos preparando para la vejez, cómo aprendemos de los que ya están en esa etapa, qué está ocurriendo en otras partes del mundo. Todas esas cosas las vamos a estar conversando los viernes de 17 a 19. Todavía. Bueno, ahí veremos cuando publicamos esto, no sé cuándo esto va a salir, así que pero ahí lo ya pondremos. Pronto, así que para que la conversación ya está encaminada. En aprenderdegrandes.com/Inés, creo que sos la primera Inés con la que hablo, van a estar todos estos links actualizados. Perfecto. Para que la gente pueda ahí buscarlos, encontrarte. Y si ojalá le interesó lo que conversamos y quiere meterse más en el tema de la gente mayor, puede hacerlo. Sí, y desde ya están invitados también a nowexperiencias.com para ver las experiencias, elegir. Y Now es NAU. NAU, que es no me acuerdo cómo se dice cuando es now en inglés de ahora, sí, pero la fonética. Escrito en fonética. En la fonética, ¿no? Tenemos este lema de la vida es ahora. Hay que aprovecharla ahora, así que bueno, de ahí sale nuestro nombre. Ine, me encantó conversar. A mí también. Gracias. Muchas gracias a vos. Esto es Aprender de Grandes, el podcast donde me junto a conversar con gente que admiro para aprender de ellos y así seguir aprendiendo durante toda la vida. Aprender de Grandes está disponible tanto en audio como video y pueden suscribirse haciendo clic acá abajo. Los espero en Aprender de Grandes para seguir aprendiendo durante toda la vida.